Saludos, señoras y señores de su programa Paradigma Legal. Cada semana este espacio está llamado a contactar y a unir punto con ustedes a los fines de que en el mismo le podamos dejar un contenido que les sirva para ustedes tomar una decisión o para estar informados en cualquiera de los casos. La semana pasada hablábamos de una estadística a nivel de lo que es política en términos de adolescente, en términos de juventud y en términos de políticas públicas que puedan encaminarse a disminuir el riesgo de las niñas embarazadas. Y hablábamos en ese sentido y hablábamos en el contexto de que en una regla de varias regiones del mundo, pues América Latina y el Caribe tenían el segundo lugar, pero en América Latina el primer lugar. Y en ese contexto se hablaba de un 60% de jóvenes de 1000 embarazos, un 60% eran adolescentes. Y en ese contexto hablábamos nosotros. Hablo de esto para entrar en contexto de lo que fue ese programa y de lo que hoy vamos a referir, sin desvincular esa nota del pasado programa para hacer referencia a esto. ¿Y por qué queremos referirnos a esto ahora? Bueno, porque el problema de la prevención en cualquiera de los escenarios, sea de violencia o sea tendente a evitar una situación como son los embarazos en adolescentes o cosas por el estilo, pues se prevé un mecanismo mediante el cual, a través de una acción pública, básicamente porque son cosas que debe controlarla y ejecutarla el Estado como el elemento accionante de todas las acciones que tienen que ver con la ciudadanía. El Estado es un patrón que lleva a cabo todas esas acciones naturalmente en un Estado o en un país donde el Estado tiene una hegemonía de control social. Un control social destinado a lograr una dosis de convivencia. En este caso nosotros, y por lo que vamos a señalar ahora, nos damos cuenta que esa convivencia, aunque la queremos, pues no practicamos para llevarla a cabo. Y en eso vamos a vincular el fenómeno de la violencia. Tanto que hemos hablado y tanto que se habla del fenómeno violencia en la República Dominicana. Yo me quedo a veces reflexionando sobre el esquema de la violencia. Y es una estructura social, jurídica y económica. Intervienen todos esos fenómenos, pero en la estructura jurídica nos damos cuenta que el Estado no tiene mecanismos mediante los cuales pueda llevar a cabo una condicionante para lograr una acción que viabilice la paz y que entienda que la gente tiene que conocer una u otra acción para poder caminar en pos de ella. Es decir, para yo saber lo que es la paz, hay que educarme para la paz, no para la violencia. En ese mismo orden, la jerarquía social y la jerarquía económica, dependiendo el interés que tengan marcado, pues influyen para incidir en una de las corrientes o de la circunstancia a que ellos puedan estar queriendo incidir o en la que puedan estar queriendo incidir. Estamos hablando de violencia. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el punto de referencia que nosotros tenemos para hablar tanto de paz cuando nosotros no tenemos un elemento que nos conduzca a entender
que por esa vía nosotros podemos obtener la paz, porque hemos educado para eso. Si yo me voy a la escuela, y es el primer factor, conjuntamente con la familia, donde debemos de educar en ese contexto. Si yo veo y observo los escenarios familiares y los escenarios escolares, hoy, que ya las cosas se han ido de control, porque aquí suceden eventos que en otro momento, en otras circunstancias y en otra época no se conocían, no eran visibles. En ese sentido, la psicología, por ejemplo, en las escuelas, está relegada a un segundo plano y está interviniendo la orientación. Yo pregunto, tenemos 50 años con ese esquema. La problemática de hace 50 años no es la de nosotros hoy. Por eso, nosotros encontramos violencia en todas las esferas sociales. La encontramos en las instituciones públicas, la encontramos en la iglesia, la encontramos en las escuelas, la encontramos en la familia, la encontramos en todas las escenas donde hay una convivencia social de personas, entre personas. Y yo me pregunto, ¿cuándo nosotros vamos a entender que tenemos que caminar hacia la educación de lo que queremos o hacia lo que no queremos, pero es lo que hemos fomentado? Es decir, yo quiero que mi hijo sea médico, pero lo he educado para que sea un buen experto un buen jinete en un caballo. ¿Bajo qué esquema yo quiero que mi hijo sea médico cuando él lo que sabe es montar caballo y esa es la filosofía de vida que él ha aprendido? De buenas a primeras, él va a cambiar su conducta para ser médico. Entonces, cada vez que hay una escena pública, cada vez que hay un escenario y hay una situación de violencia, estamos aclamando a la paz y estamos buscando la paz. Y cada vez que hay un escenario donde hay figuras públicas en ese contexto, yo observo cómo los periódicos y cómo se debaten las redes sociales y cómo se debate todo. Es el caso ahora mismo de Amelia y Juan Tavares, por igual Emilio López y Tamara Martínez. Dos conflictos, 4 personas en una situación de violencia intrafamiliar. 4. Ahora yo pregunto, ¿cuánto Emilio y cuánto Tamaras, cuánta Amelia y cuánto Warner andan por ahí que no llegaron a los medios de comunicación? Siempre voy a hablar de eso porque esa es una realidad convivencial. Nosotros no podemos orquestar el problema a Emilio y a Tamara, a Amelia y a Warner. Ese no es el problema es social y es mucho más grande. ¿De dónde viene ese problema? Probablemente si profundizamos en el esquema de esas conductas, lo vamos a encontrar en la infancia o en la escuela o en la familia. Pero ahora es que eso sale a la luz pública. Ahora, hemos educado a esas 4 personas para la convivencia de la paz. Estamos llevando a la escuela una convivencia y una política que tenga un impacto para la paz. Las redes sociales involucran eso, la televisión lo hace, la familia lo hace, los periódicos lo hacen, los medios de comunicación lo hacen, todas las personas en la calle lo hacen.
¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Por qué insistimos tanto en que queremos paz? Si nosotros no encontramos una fórmula de educar para la paz, no podemos querer paz cuando enseñamos la guerra. Es inútil la idea y el concepto, porque nosotros somos personas que nos adaptamos a hábitos. Y si nos habituamos a un hábito, eso es lo que vamos a desarrollar. Ese es el gendarme que va a estar junto a nosotros en el esquema de la convivencia social, en el esquema de las convivencias públicas, en el esquema de la convivencia privada. En todos esos escenarios nosotros vamos a tener un esquema de violencia no resuelto. Y ante cualquier elemento, la violencia es el escenario más perfecto para nosotros desarrollarlo y llevarlo a cabo. No sé cuándo las autoridades van a valorar esto en su justa dimensión. No sé cuándo el Ministerio de la Mujer, que debería ser un ministerio de la familia, para comenzar hablando de la violencia estructural. Un ministerio de la mujer, cuando debería haber un ministerio de la familia que sea mucho más abarcador y que pueda dar un mucho mejor respuesta desde la jerarquía del Estado con política pública. Eso no se resuelve con un panfleto, te voy a dar asistencia legal y psicológica. Eso no se resuelve así. Es un problema mucho más profundo. Es un esquema de vida del que hemos sido objeto todos los ciudadanos. Y dichosos los que no nos hemos incorporado a un esquema de violencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Estado no ha proporcionado un sistema de convivencia que nos facilite a cada ciudadano entender que la paz es saludable, pero que educar para esa paz tiene un costo. Ese costo nunca lo hemos valorado, nunca lo hemos tomado en cuenta. Y lo dejamos ahí solamente que estamos fortaleciendo el caballo negro, pero le exigimos al blanco que sea el bueno. Pero nosotros siempre estamos alimentando el negro. Cuando la batalla viene, ¿cuál de los dos caballos va a ganar? El blanco, si no tiene atención. No, la batalla la va a ganar el caballo negro. Y así es la violencia. El germen de la violencia tiene muchas connotaciones, pero es una connotación que ha ido transcurriendo a largo plazo y hoy no tenemos la solución a mano, porque entendemos que es un asunto de decirle a la gente no haga esto, no haga aquello y no entender que tenemos que cambiar el espíritu de la convivencia. Señores, Paradigma Legal llega a su punto final, como siempre. No podemos concluir sin antes decirle a ustedes que este es un espacio que está abriendo y buscando una comunidad para llevar estos temas y conversar de estos temas y dejar un punto de reflexión en cada uno de ustedes. Por eso les solicitamos que se suscriban y que dejen sus comentarios en la cajita de comentarios para esos fines, y que procuren como Paradigma Legal en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales Paradigma Legal, tanto Instagram como Facebook. Y ahí podemos hacer una comunidad mucho más grande para hacer voz de los que no tienen voz. Y recuerden, esto es Paradigma Legal.